Debo declarar conflicto de interés a favor de CSL Vifor Pharma, quien me ha favorecido con actualización sobre este tema. Este año participamos en el Latin American Iron Academy en Bogotá, donde un grupo de ginecólogos, cardiólogos y hematólogos de toda Latinoamérica participamos a favor de este tema en la salud de la mujer. Todas las mujeres en edad reproductiva van a estar en riesgo de desarrollar una deficiencia de hierro. Por eso, el 30% de las mujeres a nivel global tiene anemia y el 50% de ellas una deficiencia de hierro. Las embarazadas con anemia por deficiencia de hierro van a presentar peso bajo al nacer de su recién nacido, mayor prevalencia de prematuridad y una mayor morbimortalidad materna. La anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro per se disminuyen la capacidad para trabajar de individuos y poblaciones enteras y también tiene consecuencias económicas y representan un obstáculo para el desarrollo nacional de cualquier país, dado lo que influye a lo que produce este tipo de patología en todas las poblaciones. Cuando hablamos de prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva, en toda Latinoamérica vemos cómo en República Dominicana cerca del 38% de pacientes en edad reproductiva, según esta publicación realizada en el 2014 y publicada en el 2015, 38% tiene algún grado de anemia, llegando casi a anemia moderada. Pero si nos vamos, por ejemplo, a nuestro vecino país, 46% y probablemente una gran proporción de ese 46% también son atendidas en nuestros hospitales. OMS y UNICEF dicen que la deficiencia de hierro es la carencia nutricional más importante o más frecuente y está presente en el 21% de la población mundial. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables a deficiencia de hierro? Niños, pacientes jóvenes y mujeres en edad reproductiva, ya sea por la menstruación, que es una pérdida obligatoria que tienen nuestras mujeres, o por fenómenos asociados a su reproducción, entiéndase parto, puerperio, aborto, cualquier otro tipo de eventualidad. Prevalencia global de anemia en el grupo etario. Esta publicación nos habla y vemos cómo los niños menores a 5 años son la población donde más ocurre frecuentemente anemia, un 47,4%, pero vemos cómo en mujeres embarazadas también el 41,8%, pero tenemos que mencionar las mujeres no embarazadas que están en edad reproductiva, que representa un 30,2%, y ahí tenemos que pensar en trastornos menstruales. La disminución de los almacenes de hierro corporal con efectos nocivos a la salud y al desarrollo es lo que se conoce como deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro son dos entidades que son totalmente independientes. Yo puedo tener una paciente con deficiencia de hierro sin llegar a tener anemia. Y para que se presente algún grado de anemia, nosotros necesitamos una deficiencia de hierro mayor de un 20 o un 30% para que pueda representarte en una medición. Por ejemplo, vemos acá cómo la ferritina entre 300 y 60 nanogramos por mililitro representa 1000 miligramos de hierro, y cuando comienza a descender, todavía eso pudiera no representarse en una medición de hemoglobina. Yo pudiera tener una paciente con deficiencia de ferritina y antes de presentarse la anemia en un hemograma, por ejemplo, nosotros tendríamos que tener niveles disminuidos de ferritina por debajo de 30 nanogramos por decilitro. La reserva de hierro va a ser el balance entre las pérdidas, aportes, absorción y la utilización de ese hierro. Y vemos, por ejemplo, hablamos de la dieta ideal y de los requerimientos de hierro, la suplementación de hierro a través de la dieta. Y aquí podemos ver en esta publicación, que es antigua, pero los alimentos siguen siendo los mismos, el hígado de ternera o el hígado de res frito, que es un componente de cualquier dieta dominicana. ¿Quién no se ha comido hígado, verdad? De nosotros. 85 gramos de hígado representan cerca de 12 miligramos de hierro en su contenido. Y vemos como, por ejemplo, el pollo horneado, 90 gramos de este alimento tiene apenas 2 miligramos de hierro, y así podemos ver los demás alimentos. Ahora bien, ¿es posible que se absorba el total de hierro contenido de esos alimentos? Eso es casi imposible. Y si vemos, por ejemplo, cómo de los 85 gramos de hígado, que tienen 12 miligramos de hierro, solamente se absorbe el 15%. Lo que pudiéramos afirmar que con la dieta no es suficiente para tener los requerimientos de hierro, para llenar los requerimientos de hierro.
Hay factores que influyen en la absorción del hierro, como la vitamina C, el ácido ascórbico, el consumo de carnes, aves, pescado, y hay factores que también son inhibidores. Por ejemplo, el calcio, más de 300 miligramos de calcio, y el calcio que extraemos de productos lácteos también es un factor inhibidor, así como proteínas, huevos, soya, aceite, albúmina, uso de medicamentos, y básicamente medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones, granos integrales, cereales, vegetales, espinaca. Nosotros crecimos con la idea de una caricatura, Popeye era fuerte porque comía espinaca, ¿verdad? Popeye probablemente no era fuerte porque se comía la espinaca, tal vez se comía la lata y ahí era que tenía el hierro que le daba esa fuerza. Los valores normales mínimos de hemoglobina, todos sabemos, toda mujer embarazada, lo ideal es que tenga más de 11 gramos por decilitro de hemoglobina, independientemente de la edad gestacional que contenga, pero una mujer no embarazada, ahí subimos a 12 gramos de hemoglobina, y en un varón podemos entonces encontrar 13 gramos de hemoglobina como niveles adecuados. La etiología de la deficiencia de hierro y de la anemia por deficiencia de hierro va a depender de estos factores. Yo pudiera tener una disminución en la ingesta de hierro que pudiera estar dado por pacientes vegetarianos, pacientes que tienen alguna dieta no equilibrada o algún desorden en la alimentación o alguna anorexia relacionada a cualquier tipo de enfermedad. Pudiera tener pacientes pérdida de sangre, como la paciente que nosotros vemos en el día a día, pacientes que tienen un sangrado uterino anormal, pacientes que se exponen al parto, a una cesárea, a un sangrado gastrointestinal, a cirugías, que son eventos a los cuales nosotros sabemos que va a haber pérdida de sangre, o pacientes que son donadores de sangre. La absorción de hierro disminuida puede estar dada por pacientes con enfermedades celíacas, síndrome de mala absorción, presencia de infección crónica y la ingesta concomitante de medicamentos. Y la demanda de hierro que va a aumentar en pacientes embarazadas, pacientes lactando, niños, adolescentes o pacientes que practican algún deporte de alta competición. La etiología de la deficiencia de hierro en la mujer y la anemia por deficiencia de hierro, en este estudio registrado en Suiza o presentado, un 67% de las pacientes con una pérdida de sangre mayor a 80 mililitros de sangre tenían un nivel de hemoglobina por debajo de 12. Y vemos cómo el 25% de las mujeres hospitalizadas por condiciones ginecológicas estaba relacionada el síndrome menstrual abundante, esas pacientes tenían anemia. Y en esta gráfica, como vemos, el síndrome menstrual abundante o el sangrado uterino anormal representaba un 42,7% de anemia ferropénica, pero en esas pacientes también encontrábamos una deficiencia de hierro sin anemia. Pacientes embarazadas, por ejemplo, teníamos anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en mujeres embarazadas, pero la deficiencia de hierro solamente estaba en un 3,7%. ¿Y cuáles son los síntomas asociados más frecuentemente a pacientes con deficiencia de hierro? Fatiga, esa paciente que nos llega cansada. ¿A quién no le ha llegado una paciente así? Desanimada, letárgica, uno la ve como sin ánimo, ¿verdad? Y que te refiere que tiene cefalea, que el cabello se le está cayendo, que las uñas se están tornando quebradizas, iban al salón cada 15 días, ahora quieren interdiario. Eso es lo más común que nosotros vemos. O pacientes que te presenta falta de concentración o te dice que está comiendo hielo o la pica, que es el consumo de sustancias que generalmente no son comestibles. Y la recomendación es que a toda paciente que veamos, conociendo todo lo que hemos expuesto, le hagamos un perfil de hierro que estuviera, por ejemplo, compuesto por una ferritina, transferrina, índice de saturación de transferrina, la ferremia, e incluir siempre parámetros de inflamación, porque la inflamación está asociada con la disminución en la absorción de hierro. Eso lo podemos medir haciendo una proteína C reactiva o una BSG y, claro, agregar la fórmula roja, que es hemoglobina, volumen corpuscular medio, y la hemoglobina corpuscular media. ¿Y para qué mido cada uno de ellos? La hemoglobina para saber si la paciente tiene anemia y clasificarla como leve, moderada o severa. Sabemos niveles de hemoglobina por debajo de 11 si la paciente es embarazada y si no, por debajo de 12. La ferritina, ¿para qué? Para conocer los depósitos de hierro que tiene la paciente. La saturación de transferrina, saber el hierro que tengo disponible para eritropoyesis, y la PCR para conocer si la paciente está bajo algún estado inflamatorio. Esta gráfica nos muestra un ejemplo de, tengo una paciente con hemoglobina por debajo de 11 y una ferritina sérica que pudiera estar
asociada a presencia o a positividad de una PCR. La PCR está negativa, pero tengo la ferritina sérica elevada por debajo de 30 nanogramos, digo que tiene una deficiencia de hierro absoluta. Si hay una PCR elevada, aumentada, por debajo de 100 nanogramos, también digo que hay una deficiencia de hierro absoluta, pero si tengo entre 100 y 300 nanogramos por mililitro de ferritina, debo realizarle una saturación de transferrina, y si está por debajo de un 20%, digo que la paciente tiene una deficiencia de hierro funcional, que va a estar relacionado con la anemia. La deficiencia de hierro absoluta es la ausencia de depósitos de hierro corporal medido por ferritina sérica. Recuerden, menos de 30 nanogramos por mililitro o menos de 100 nanogramos por mililitro si hay algún estado inflamatorio asociado. La funcional es la imposibilidad de utilizar el hierro que tengo en la reserva y que pudiera entonces darlo con ferritina normal entre 100 y 300 nanogramos por mililitro, pero con disminución en la saturación de transferrina. La ferritina sérica pudiera ser, dentro de los parámetros que mencionamos, la indispensable. Y yo pudiera mencionar aquí, ¿cuál de los que estamos aquí vemos pacientes embarazadas? Todos, ¿verdad? Ahora, levante la mano quién hace tamizaje para diabetes a sus embarazadas. Yo lo hago. ¿A quién se lo hago? ¿A las obesas? A, obesas. B, pacientes con historia de diabetes, o a todas las pacientes. ¿Y por qué no a todas las pacientes le hacemos ferritina? Porque la deficiencia de hierro es más frecuente que la diabetes gestacional. Y veremos entonces más adelante las consecuencias que tiene la deficiencia de hierro en nuestras pacientes. La mujer hoy en el día o anteriormente tenía un rol que se limitaba a ser una ama de casa, dueña del hogar, dedicada a atender a su marido, ¿verdad? Y a sus hijos. Hoy en día tenemos una mujer que es hija, amiga, compañera, ama de casa, limpia, cocina, administra el hogar, y si tiene la posibilidad de pagarle a alguien para que le ayude, tiene que estar pendiente de que esa persona haga eso que ella hacía. Es madre, chofer, médico, obstetra, ginecóloga, cirujana, tiene una actividad profesional y económica que la hace totalmente independiente y le da cierta notoriedad en el día a día. Entonces, esa mujer me va a llegar con una fatiga, me va a llegar cansada, me va a llegar con una capacidad reducida para mantener una actividad, cualquier tipo de esas actividades, y se va a ver interrumpida su vida cotidiana porque la paciente va a estar fatigada. La fatiga, por ejemplo, es más frecuente en mujeres menores de 50 años de edad, mujeres de raza blanca, mujeres que generalmente tienen puestos de trabajo donde la toma de decisión relativamente es importante y son bien pagadas. Entonces el impacto económico de la fatiga, por ejemplo en Estados Unidos, sobrepasa los 136 billones de dólares, lo que sugiere entonces realizar intervenciones que tengan que ver para mejorar el estado de ánimo, para mejorar el estado de salud de nuestras mujeres. Y si vemos esta tabla que mide el ABAT es años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad. Dentro de las principales 10 causas tenemos la tercera causa, la anemia ferropénica. Y esa anemia ferropénica es mayor en pacientes en mujeres que en hombres. Si vemos aquí, por ejemplo, trastornos depresivos unipolares, lesiones por accidentes de tránsito, y la anemia ferropénica se coloca en el tercer lugar. ¿Qué pasa entonces en las pacientes que van a cirugía, pacientes preoperatorias con déficit de hierro o anemia por deficiencia de hierro? Por ejemplo, tenemos una paciente con anemia por deficiencia de hierro que probablemente la voy a llevar a cirugía y va a sangrar. Eso lo vamos a esperar, ¿verdad? Esa paciente que va a sangrar probablemente me termine en una transfusión. Eso es una triada que me da factores de riesgo independientemente para resultados adversos. Pero ¿qué tengo además de eso? Me aumenta casi a 2 veces la posibilidad de sangrado. La paciente con deficiencia de hierro. Me va a aumentar casi el 3% la posibilidad de realizar una transfusión. Me va a aumentar en un 22% la estadía cama, y los que manejan gerencia hospitalaria saben lo que representa eso. Y además existe una mayor posibilidad, más casi un 3%, de que la paciente me haga alguna complicación cardíaca. La prevalencia de anemia preoperatoria en cirugías programadas de acuerdo a especialidades, se midieron todas y vemos cómo nosotros los ginecólogos somos los que más nos exponemos a pacientes con anemia preoperatoria de acuerdo a las diferentes especialidades. Y por ejemplo, el efecto de la gravedad de la anemia sobre la morbilidad perioperatoria. Una paciente
que vamos a someter, se midieron pacientes que se someterían a cirugía laparoscópica, la cual es una cirugía mínimamente invasiva, donde sabemos que el sangrado es mínimo, y vemos cómo se aumentó la estadía hospitalaria, las complicaciones en pacientes que tenían deficiencia de hierro, aún sin tener anemia. De ahí la importancia entonces de la medición. ¿Qué impacto tendría la anemia en el embarazo? Disminuye el líquido amniótico, altera las pruebas de bienestar fetal, mayor prevalencia de bajo peso al nacer, parto pretérmino, incremento en la morbimortalidad perinatal, permite una labilidad a la hemorragia posparto. 40% de los pacientes que sangran después de un parto tienen algún factor de riesgo, 60% no tienen ningún factor de riesgo. Es una fórmula fácil. El 100% de nuestras pacientes tienen riesgo de hemorragia posparto. Pero yo quisiera que la que me va a hacer hemorragia posparto tenga 13 de hemoglobina y no que tenga 11, ¿verdad? O que tenga 10, o que tenga 9. Entonces, la labilidad que da a la paciente con anemia, mayor prevalencia de depresión posparto y disminución del desempeño psicomotriz de los recién nacidos, también en pacientes con anemia. Opciones de tratamiento para la deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro. Lo ideal es el hierro oral, sulfato ferroso, cualquier otro tipo de sal ferrosa que se use vía oral, en pacientes que no tienen ninguna enfermedad crónica, que no tienen un síndrome de mala absorción, pacientes que necesitan pequeños montos de hierro o pacientes en los cuales no tengo un tiempo crítico para reponer. No es una paciente que voy a llevar a cirugía en 15 días. Si lo tengo así, necesito reponer, lo ideal no es dar hierro vía oral. Y tengo el hierro endovenoso, entonces, que lo puedo dar en pacientes con enfermedad crónica, síndrome de mala absorción, pacientes con moderado o gran requerimiento de hierro o pacientes que requiera una rápida reposición. La transfusión es el último recurso. Transfusión es el último recurso, pacientes que están graves, y hay otros métodos que usan los hematólogos que tienen mucho que ver en intervención con la eritroproyectina. Opciones del tratamiento de hierro vía oral, por ejemplo, tenemos el complejo de hierro 3 y la polimaltosa férrica, y vemos cómo el hierro 3, el IPC, como se le llama, causó menos efectos colaterales respecto al sulfato ferroso, y generalmente esos efectos fueron gastrointestinales, principalmente la náusea, y esos efectos pudiera hacer que la paciente me abandone el tratamiento, no me cumpla con el mismo. Las recomendaciones son 3 miligramos por kilogramo por 4 semanas, esperando aumentar la hemoglobina en 1 gramo por decilitro en las siguientes 2 a 4 semanas. El hierro polimaltosado tiene una menor incidencia, es de elección, pero hay factores que reducen su absorción y por lo tanto su efectividad. Entonces tenemos otra opción, el hierro endovenoso. El hierro carboximaltosa, que ha sido usado en múltiples países, en varias especialidades, incluyendo salud de la mujer, está totalmente probado. ¿Y cuándo voy a usar el hierro endovenoso? En pacientes que tengan intolerancia al hierro oral, pacientes que tengan una falta de respuesta a ese hierro, pacientes con anemia severa, es decir, entre 7 a 8 gramos por decilitro de hemoglobina, segundo y tercer trimestre del embarazo. El hierro endovenoso está proscrito en el primer trimestre del embarazo, al igual que en pacientes adolescentes, simplemente porque no hay una evidencia científica que avale el uso en esa etapa de la vida. ¿A quién no se lo pongo? Primer trimestre, estado de sobrecarga férrica, hipersensibilidad, sepsis, paciente séptica con datos de infección, no es recomendable darle hierro, y en pacientes menores a 14 años. ¿Cómo se determina la necesidad de hierro? Eso va a depender de los niveles de hemoglobina, es decir, a dónde quiero llegar, y el peso del paciente. Generalmente una paciente que tenga 10 gramos por decilitro de hemoglobina, con un peso corporal de 35 a 70 kilogramos, va a requerir 1.500 miligramos de hierro. La dosis máxima por semana del hierro carboximaltosa endovenoso debe ser de 1.000 miligramos, una única administración de carboximaltosa férrica, no debe exceder más de ahí, y aquí se usa la mnemotecnia de los 3/4. ¿Cómo debe usarse el hierro carboximaltosa? Debe usarse en 1/4 de hora la administración, es decir, una dosis única de 1.000 miligramos de hierro solo en 15 minutos, ese es el primer cuarto. Segundo cuarto, en 1/4 de solución salina, 0.9% de hierro carboximaltosa, y el tercer cuarto es que debe colocarse en 1/4 de un centro hospitalario por lo menos. No debe ser en la casa, no debe ser en su consultorio, sino en una habitación. Bolo sin diluir por inyección endovenoso, 1.000 miligramos de hierro carboximaltosa en 15 minutos, lo cual va a minimizar el uso del equipo y el tiempo
de preparación. Estoy terminando casi, ¿ok? ¿Dónde está Sepúlveda? Que me está haciendo señas del tiempo. Por poner un ejemplo, y este ejemplo es para el tratamiento de hierro vía oral. Reposición de depósito de hierro, imaginémonos que necesito 1000 miligramos de hierro a reponer. De acuerdo a la absorción máxima de hierro por día, endovenoso sería que yo tuviera 5 miligramos de hierro para usarlo por diario. Si necesito reponer 1000 miligramos de hierro para llegar de 1 a 2 gramos de hemoglobina, yo debería dar un tratamiento de hierro por lo menos por 200 días. Y yo necesito reponerlo rápido. En este caso, lo ideal es usar el hierro endovenoso. El tratamiento de hierro por vía intravenosa, aquí vemos este estudio 2009, cómo la paciente con sangrado menstrual abundante tratado con hierro endovenoso alcanzaron más a menudo un aumento de 2 o 3 gramos por decilitro de hemoglobina en comparación con pacientes que usaron sulfato ferroso. Comentarios finales ya, para terminar. La anemia por deficiencia de hierro y la deficiencia de hierro. ¿Qué me llevo a mi casa después de esta conferencia? Primer mensaje. La deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro son más prevalentes que la diabetes o cualquier otra patología. Por lo tanto, así como yo hago el tamizaje de diabetes, yo debería hacer el tamizaje de deficiencia de hierro, y por eso nosotros vemos, ¿a quién no le ha pasado tener una paciente que por más hierro vía oral que le damos, no pasa de 10 gramos de hemoglobina, nunca llega a los niveles ideales? Hágale una ferritina y se recordarán de mí. Y verán cómo van a encontrar una ferritina disminuida, y hasta que no mejoremos la reserva de hierro, esa paciente no va a aumentar los gramos de hemoglobina. Las mujeres son especialmente vulnerables a la deficiencia de hierro por los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Sangran todos los meses. Van a un parto, van a una cesárea, van a cualquier otro tipo de procedimiento quirúrgico, en lo cual está permitido que tienen que sangrar. Entonces, los factores de riesgo en mujeres. Todas las mujeres embarazadas terminan el embarazo con una deficiencia de hierro. Recuerden, tengo un requerimiento de hierro extra, y ese hierro va a disminuir y va a afectarme los depósitos de hierro que tengo. En algún momento esos depósitos de hierro, en algún momento esa ferritina va a disminuir. Por lo tanto, la paciente me tendrá que hacer una anemia. El impacto que tiene la deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de hierro en la sociedad es incuestionable. Sabemos todo lo que pasa a una paciente afectada de anemia, todo el ausentismo laboral que le presenta, y además de eso la calidad de vida que es impactada por él. Si se corrige la anemia por deficiencia de hierro y la anemia y la deficiencia de hierro antes de llevar a la paciente a cirugía, tenemos una ventana entonces de que las cosas nos salgan bien y que probablemente no tengamos complicaciones. Recomendaciones para la administración de hierro. Si tengo pacientes con deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro, el tratamiento de elección, el tratamiento oral. Ahora bien, el hierro endovenoso lo reservo cuando hay una intolerancia al hierro oral, cuando hay comorbilidades que contraindiquen el hierro oral, inapropiado cumplimiento terapéutico, pudiera también tener una inadecuada respuesta a la terapia con hierro vía oral, o cuando necesito repletar la reserva de hierro de forma inmediata. La carboximaltosa férrica endovenoso es de elección a partir del segundo trimestre del embarazo. Si se agregan a este grupo que tenemos, que es un grupo de socialización académica, por ahí le voy a pasar el consenso latinoamericano sobre el diagnóstico y tratamiento de la deficiencia de hierro que publicó FLASOC este año, y si tienen alguna pregunta también la pueden hacer por ahí. Gracias a todos por estar presentes, y de verdad espero que le haya servido de algo mi disertación.